que alguien quiere esconder. Código Abierto. Sintoniza la verdad. K2 Radio 96.3. Somos actitud. Hecha radio. Continuamos en Código Abierto y me acompaña hoy en esta mañana, en este programa especial por el 24 de marzo, 50 años de la última dictadura militar, Daniel Molina, familiar de detenidos desaparecidos, exintendente también, doctor acá en la ciudad pediatra y bueno, y amigo. Daniel, ¿cómo andás? Bien, Alejandro, muchas gracias por este espacio. Muy bien. Bueno, Daniel, una fecha cara a tus sentimientos y bueno, eras muy joven vos en 1976. Estabas recién empezando tu carrera de profesional. Y sí, era joven. ¿Cómo se vivía esas épocas en La Plata, acá en Necochea también? En esas épocas yo vivía en La Plata, trabajaba, era médico del Hospital de Niños. En realidad en el 76 era el jefe de residentes del Hospital de Niños de La Plata. Y bueno, trabajábamos mucho allí. Mi esposa era Mónica, era profesora, era ayudanta diplomada de la carrera de psicología, porque Mónica es licenciada en sociología, entonces ella daba estadística, una materia que a las estudiantas, mayoritariamente chicas jóvenes de psicología, les costaba mucho. Y vivía en el centro de La Plata, teníamos 2 hijos, Celeste, que ya tenía en ese momento 3 años cumplía, y Gabriel, que tenía unos pocos meses. Y bueno, nuestra vida, vivía Bubi también, mi hermano, en un departamento cercano, unas 15 cuadras de casa de mi departamento. Él vivía con Susana, con su compañera. Uh-huh. Él era geólogo, se había recibido hacía poco, y tenían ellos dos una militancia. Nosotros no teníamos ninguna militancia política, de hecho no la habíamos tenido en la práctica en ese momento. Uh-huh. Y Bubi tenía una militancia en la tendencia, que era una rama de la Juventud Peronista. Así que en general discutíamos bastante de política. Sí. Eran momentos de mucha violencia, estaba muy activo todo lo que era grupos de la CNU, de FURN, pero fundamentalmente de CNU, que eran grupos muy violentos que tenían armas. Era una especie de rama de la AAA. Ah, mira. Y realmente se escuchaban antes del 76 especialmente, ¿no? Después del 76 siguieron trabajando, pero se integraron a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, claro. Pero desde 73, 74, 75, el 75 fue tremendo. Así que se vivía un clima de mucha violencia, tanto por parte de las organizaciones guerrilleras, de Montoneros o del ARP, como fundamentalmente por parte de CNU y de todos esos grupos parapoliciales. Parapoliciales, claro. Así que era muy difícil salir de noche, era un clima absolutamente imposible. Uno no sabía si volvía a casa. Así es. Bueno, ¿y cómo te sorprende a vos? ¿Esperaban el golpe de Estado? ¿Creían que podía llegar? O bueno, ¿cómo? Sí. El golpe de Estado se hablaba, tomábamos café y se veía venir. Era gran parte de la sociedad, inclusive hasta lo favorecía de alguna forma. El golpe de Estado, había un engaño en ese aspecto. Mucha gente, no era el caso mío, yo era uno de los convencidos de que lo que venía iba a ser peor, y lamentablemente así fue. Pero mucha gente en la sociedad estaba convencida de que la presencia de los militares iba a pacificar a la sociedad. Claro. La iba de alguna forma, entre comillas, a legalizar a esa lucha que se daba fundamentalmente, insisto, no tanto por parte de la guerrilla, que la guerrilla por ahí había tenido algunas acciones esporádicas, aisladas,
sino fundamentalmente por parte de estos grupos parapoliciales que contaban con absoluta impunidad, con autos, con armas. Yo vivía en un piso 13, bajaba del ascensor y en la puerta de casa, que estaba frente a la Plaza San Martín, en pleno centro de La Plata, frente a la Gobernación, solían andar estos chicos jóvenes de la CNU con sombreros vaqueros y exhibiendo armas, con total impunidad. Así que bueno, se veía venir el golpe, sí, por supuesto. Es una situación que por ahí para nosotros es extraña, es como creeríamos, es raro haberlo vivido, que haya pasado acá, en lugares donde nosotros podemos haber pasado, y además que sucedan estas situaciones que vos decías de gente exhibiendo armas con impunidad para matar. Han pasado 50 años, Alejandro, las cosas han cambiado mucho, hemos vivido muchas otras cosas. Es difícil extrapolar, digamos, en ese momento lo que se vivía. También había un clima a nivel internacional, un clima de guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Realmente estaba la Revolución Cubana, que había un clima, una mezcla de romanticismo, se podría decir, el romanticismo revolucionario, entre comillas, y una realidad absolutamente violenta, una inflación galopante. Mi sueldo como médico del hospital era escaso. Si no hubiéramos tenido el aporte de Mónica con la universidad y las clases que daba en casa en mi departamento a quienes podían tener clases particulares, era difícil. Así que te imaginas, y para nosotros que éramos profesionales, era duro para cualquier empleado obrero. Era un clima muy, muy, muy áspero, muy difícil. Y el golpe estaba ahí en el horizonte, se venía a venir y se vino. Y con el golpe se terminó de venir la noche. A partir de allí, durante todo ese año 1976 hasta el 77, que yo me vine a vivir a Necochea tras la desaparición de Bubi, realmente era imposible, insisto, salir de noche. Se escuchaban todas las noches detonaciones, ametralladoras, en fin. Yo le insistía mucho a Bubi para que se fuera, para que dejara todo y se fuera. Eso en pleno 76. Bubi desaparece en enero del 77. Bubi desaparece el 27 de enero del 77, efectivamente, junto con Susana. Hubo un operativo comandado por la policía de la provincia, donde Checolatz, que era el jefe de la policía de la provincia, ametralla el departamento donde vivía Bubi, y él muere en la calle, según digamos, los vecinos, que después de recorrer mucho conseguí hablar con algún vecino que me comentara lo que había sucedido. Fue realmente una masacre. Y Susana apareció muerta en un departamento al lado horas después. Eso fue el 27 de enero. A raíz de eso, mi departamento fue allanado por la policía. Yo en ese momento no estaba. Y bueno, Mónica estaba de vacaciones con mis hijos acá en Necochea. Yo alcancé a avisar de esto que estaba pasando a algunos amigos comunes, y un día o dos después vine a Necochea y bueno, para hacerla corta, al poco tiempo, un poco la idea nuestra era estar acá un tiempo y viajar. Yo tenía alguna oferta de trabajo en Brasil, teníamos alguna intención de viajar a Europa, pero era muy, muy difícil en ese momento. Así que al poco tiempo de estar acá nos ofrecieron algún trabajo en un grupo de pediatras amigos. Nos ofreció armar un servicio de guardia pediátrica, y bueno, cuando me quise acordar ya estaba viviendo acá. Tal cual. 10 puntos, Daniel. Perfecto, bueno, vamos a cortar ahora con un poquito de música, Daniel. Vamos a escuchar un tema especial, después nos vas a contar alguna historia de esta canción. Y si volvemos con Código. El escocés, ¿qué recuerdos te trae esta canción, Dani?
Sí, claro. En los años 80, en esos años, yo solía viajar a Buenos Aires, no era tan frecuente con los chicos, pero íbamos. Y esa canción estaba de moda en los primeros años de los 80. Sí, No me sí. pidas una fecha exacta, que no la recuerdo, pero vos ponías la radio y siempre aparecía Rod Stewart con Don't You Think I'm Sexy. ¿Eran tus primeros viajes después de lo que había ocurrido con Sí, tu hermano? cuando me quedé acá en el año 77, los primeros 2 o 3 años era muy difícil viajar. Eh, una cosa que por ahí puede ser interesante para el oyente, Sí. antes de venirme a vivir acá en Necochea, que me vine a vivir después de la desaparición de Bubi, antes de eso, nosotros teníamos una interesante biblioteca en La Plata, de muchos libros que con seguridad iban a ser muy peligrosos. Insisto, mi mujer es socióloga, así que como Sí, parte de su carrera claro. tenía libros de Marx, libros de Mao Zedong, Sí. libros de Frank Fanon. Bueno, sabiendo lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, en esa época yo tenía un Citroën 13B que le había hecho un pisito Ajá. abajo, poníamos los libros ahí y venía de La Plata a A Necochea, de La Plata a Necochea. Necochea cargado de libros, con lo cual si la policía o cualquiera me paraba, no estaría acá en este No, momento. Así que conseguimos salvar todos esos libros que hoy día son libros, si se quiere, históricos, no, no tienen ninguna relevancia, pero en ese momento esos títulos, claro. solamente los títulos, en manos de un oficial policial armado y que no los conocía, esos títulos hubieran sido una especie de sentencia de muerte. Decíamos. Y conseguimos salvarlos. Muchos amigos míos y mucha gente que nosotros veíamos quemó los libros. Ajá. Quemaba todo, quemaba papeles, quemaba libros. Cosas que uno ve en las películas, bueno, sucedían en Sucedían esa acá época. también. Daniel, ¿y cómo era Necochea en esos momentos? Vos te venís de La Plata con esta situación que le había pasado a tu hermano. Bueno, ¿cómo fue la Claro. reinserción a Necochea? Necochea ¿Cómo, era muy tranquilo, Necochea estaba como al margen de todo. Realmente en Necochea uno podía salir a la Sí, noche y inclusive mi familia, mi madre especialmente, era amiga de Tití Pericario, claro. el intendente en ese momento, eh, que Tití justamente le ofreció a Mónica hacerse cargo de un censo agropecuario que se hizo en Ujú. ese momento, un primer censo. Como Mónica tenía un expertise de Claro. estadística, lo hizo. Y bueno, a partir de allí ya quedó trabajando en la municipalidad. O sea, vos fíjate que convivíamos Sí. distintas gentes de distintas ideas y acá en Necochea se podía hablar. Ajá. De todas maneras, después que pasó lo de Bubi, muchos amigos, muchos conocidos realmente hacían silencio. A partir de allí se instaló un silencio. Y vos me preguntabas por viajes a Buenos Aires. Recién yo creo que pudimos volver a Buenos Aires alrededor de los 80, Claro. 1980, después del 79. El Mundial del 78 nos agarró en Necochea, ahí nació Nicolás, Tu otro hijo. Ujú. otro de mis hijos. Y en el 79, 80, por ahí ya pudimos viajar. Está bien. Perfecto. Daniel, bueno, pasaron 50 años y hoy tenemos un gobierno que tiene otra mirada totalmente distinta de lo que se ha venido hablando, de lo que ha ocurrido, hablan de la memoria completa y demás, Sí. que seguramente hoy van a sacar un video alusivo a esta fecha con su propia postura. ¿Qué mirada tenés vos? Bueno, yo creo que es difícil entender, extrapolar lo que pasaba en aquellos años. Vos pensás que desde esos años en adelante tuvimos toda la primavera Sí. alfonsinista, toda la reconstrucción, digamos, del Ujú. Estado de Derecho. Después viene el periodo menemista, Claro. con los indultos a los 600 presos que estaban en ese momento, mayoritariamente militares, pero también Militares. estaba Firmenich, y Sí. había varios, Gorriarán Merlo, eh, estaba preso, bueno, y después de eso vino el fracaso de la Alianza, después el gobierno kirchnerista, o sea, han pasado tantas cosas. Ujú. Sí. Hemos ido de un margen al Al otro. otro. Y actualmente el gobierno actual es un gobierno que tiene ideas absolutamente diferentes de todo esto. De alguna forma, si se quiere,
Estas ideas las vivimos en la época de Menem, Sí. especialmente en economía. Pero bueno, yo creo que yo quiero rescatar una mirada positiva de Ajá. de toda esta historia, para que no surja una crítica Sí. al gobierno de Milei, con la cual obviamente no tengo ninguna identificación con ese gobierno. Sigo firme a mi posición radical, que cada vez se Bien. está quedando más diezmada y más, Sí. más crítica en mi partido, pero una mirada positiva es que el Estado de Derecho es firme y es fuerte en la Argentina y no ha sufrido prácticamente mellas. Ujú. Más allá de una justicia, si se quiere, tal vez un poco lenta, si se quiere, un poco vagoneta, pero Ujú. más allá de eso, el Estado de Derecho está firme, la democracia está firme, se puede discutir, se puede debatir. Yo creo que eso es muy positivo, Alejandro, y tenemos que trabajar todos con esa idea de tener la posibilidad, más allá de que tengamos opiniones distintas y disentamos en muchas cosas, pero tener la posibilidad de decirlo, tener la posibilidad de hablar, de expresar en forma escrita las cosas, Ajá. que queden documentos. Bueno, hoy día queda documento de todo, así que, pero en aquella época eso no pasaba. Una palabra mal dicha, una mirada mal y eso justificaba una desaparición. Hoy día todo eso está en la historia. A los chicos jóvenes les cuesta entender eso. Hay otras violencias, si se quiere, está la droga. Hay violencias que por ahí en aquella época ya existían, sí, pero no eran tan importantes. Pero la violencia actual no tiene ningún parangón con lo que había en aquella época. Ujú. Hoy día se puede hablar de todo y se puede estar de acuerdo o no, y expresarlo. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por este espacio, Alejandro. Gracias. Así pasó Daniel Molina a 50 años del último golpe de Estado cívico y militar.